¿qué tal? Soy el doctor Juan Rabindranath Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tenemos una gran oportunidad de entrevistar al maestro Ricardo Peralta Saucedo, quien es aspirante a la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República e integrante del Sistema Nacional de Anticorrupción. Además es maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM y nos honramos mucho en tenerte el día de hoy, mi querido maestro. Muchas gracias, mi querido doctor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, querido Mario. Y también tenemos al maestro Mario Mondragón Zúñiga, quien es maestro aquí del Centro Universitario y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Mario, muchas gracias por esta Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta oportunidad que nos das. Bienvenido, mi querido amigo Ricardo. Ricardo Peralta, que tiene una gran trayectoria en el ámbito académico como servidor público, y vamos a tratar precisamente en este programa todo lo relativo a la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se da esta nueva figura aquí en nuestro país? ¿Y cuáles las propuestas que tiene nuestro aspirante a dicho cargo? Muchas gracias. Mi querido maestro, ¿qué es lo que ha motivado el Sistema Nacional Anticorrupción? Hoy, según las últimas encuestas del INEGI, la gran preocupación que tenemos los mexicanos después de la violencia es la corrupción. Nuestro país ha tenido desafortunados intentos para luchar en contra de este mal que tanto ha desprestigiado a nuestro país. Nos encontramos en el número 123 de 173 países, según Transparencia Internacional, como uno de los países más corruptos del mundo. Y esto desprestigia la nacionalidad, desprestigia a las nuevas generaciones, desprestigia a nuestro país. Entonces, se identificó que este serio problema que aqueja a nuestro país, la corrupción, se necesitaba hacer una política pública, y en virtud de esa necesidad que tenemos como sociedad en nuestro país, es que se motivó la reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción desde la Constitución. Y hoy por hoy esa es la primera causa que motivó la creación del propio sistema, integrado por 7 instituciones que a la vez integran el propio sistema, 7 leyes secundarias que emanan de la Constitución también, y estamos esperando que este Sistema Nacional Anticorrupción dé los frutos que estamos esperando todos los mexicanos. Urge que se implemente este sistema. Sí, Ricardo, nosotros hemos visto en todos estos años, yo creo que desde que nacimos, que escuchamos el término corrupción, corrupción en todas las esferas, en todos los niveles de gobierno. En este momento, bueno, se está presentando una iniciativa que, si no mal recuerdo, se presentó en el Senado desde el 2012. Estamos en el 2017. Todo lo que es el procedimiento parlamentario ha ido muy lento. Han pasado 2 legislaturas en las cuales no han podido concretar esta figura. Aquí hay un problema, y hay un problema de fondo y de forma. Podemos decir que el problema que se encuentra en la Constitución es muy grave. Tenemos que hacer las modificaciones legislativas, porque ese es el origen. ¿Qué propuestas harías en ese sentido, legislativamente, para que ahí pudiera avanzar a los otros 2 niveles? Mira, hoy la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no solamente es a nivel federal, sino de manera local. Los sistemas locales anticorrupción se tienen que implementar, pero necesitamos tener los mismos parámetros. El parámetro de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que tener un ADN muy importante, que es ese blindaje moral. Si los operadores del sistema forman parte de nueva cuenta del sistema de cuotas partidistas en virtud de la representación que tienen a través de los congresos, será una acción innecesaria implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, porque vamos a quedarnos igual que como estamos, e incluso vamos a sumar una frustración más nacional de las múltiples que tenemos como mexicanos. Entonces, se tiene que transparentar la selección y la designación de los que sean los operadores del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una gran esperanza que se tiene para nuestro país, pero independientemente de ello, de los perfiles que son por supuesto muy importantes, hay una serie de propuestas que se deben de hacer para la Fiscalía Anticorrupción a nivel federal. La primera de ellas es la autonomía. No podemos pensar que una Fiscalía Anticorrupción siga dependiendo del Procurador General de la República, en su caso y en su momento el Fiscal General de la Nación o de la República, y del propio Ejecutivo. Se está buscando que sea autónoma, se está buscando que tenga una mayor fortaleza legal para perseguir este delito en particular, que son los hechos cometidos en virtud de conductas de corrupción. Sin embargo,
no puede ser un pretexto de que se necesite tener primero la legislación con esa autonomía y hasta que se tenga esa autonomía, entonces nombrar al fiscal anticorrupción. Porque de otra manera, no hubiera sido entonces posible la emisión de la convocatoria en la cual estamos participando hasta este momento 23, empezamos 32. Es decir, en las condiciones en las que se emitió la convocatoria es como está la legislación actual. Se debe de continuar con el proceso de selección y de manera paralela iniciar ese proceso legislativo que será un gran papel y una gran misión que tendrá quien sea el fiscal anticorrupción, de continuar con esas modificaciones legislativas para fortalecer la figura del fiscal anticorrupción, que en su momento sea autónomo, que tenga autonomía no solamente operativa, sino política, financiera. Yo he hablado dentro de mis propuestas en la comparecencia que tuve en el Senado de la República de que sea una fiscalía autosostenible y autosustentable, es decir, que a cada uno de los bienes que se logre recuperar, que han comprado de manera ilícita aquellos servidores públicos y hoy en la nueva legislación particulares que tenga un producto ilícito, en este caso por actos de corrupción, sea reintegrada al erario y en este caso para que la Fiscalía no le cueste a los ciudadanos, que sea a través de esos bienes como se mantenga la Fiscalía. Y así consecutivamente, desde el nombramiento, vuelvo a insistir, los controles de confianza, eso sea replicable, sea exportable a todas las instituciones públicas de nuestro país. Es decir, tenemos que cambiar la mística del servicio público. Ser servidor público es injusto pensar que los servidores públicos todos son corruptos, porque esto no es así. También hay particulares, todos somos parte del problema. Y como todos somos parte del problema, también todos somos parte de la solución. Es un tema de involucramiento y que viene de manera integral, es decir, desde la educación básica, de la educación en casa, con nuestros niños, que se den cuenta que esta figura de la corrupción no puede más convivir en nuestros hogares mexicanos y que tenemos que recuperar nuestro prestigio como mexicanos. ¿Cómo vamos a abatirlo? Acabando en principio con la impunidad. ¿Cómo vamos a acabar con la impunidad? Recuperando la credibilidad y ser multiplicadores de líderes, que eso es lo que necesita nuestro país. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en líderes en cada una de las cosas que hagamos y que ese liderazgo sea reproductor. Maestro, ¿y en qué consiste el Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción es una política pública. Fue a través de una iniciativa constitucional presentada por el presidente de nuestro país y motivada a través de las organizaciones de la sociedad civil. Nació con aquella iniciativa que ustedes conocen, la famosa 3 de 3, que es una declaración patrimonial de conflicto de intereses y también de carácter fiscal. Sin embargo, estas organizaciones de la sociedad civil iban por esa legislación solamente, pero como se ha venido sucediendo en nuestro país los escándalos de corrupción, fue el momento más oportuno para no solamente ir por una, sino fueron por 7 legislaciones que hicieron que el Sistema Nacional Anticorrupción, en principio por su ley, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, le diera esta creación. ¿En qué consiste? Es la unión integral de diversas instancias de gobierno y distintas acciones legales para tener 3 visiones. La parte de auditoría fiscal y fiscalización, la parte punitiva, que a través de la persecución de delitos, de transparencia y de justicia administrativa, tengan un solo ente y especializado para perseguir a las personas que cometen conductas en materia de corrupción, de manera especializada. Dentro de la propia ley se ordena, incluso no solamente la divulgación del propio Sistema Nacional Anticorrupción, sino su capacitación. Y esta actividad que eventualmente haga el Sistema Nacional Anticorrupción se debe de replicar, como ya mencioné, en todos los estados de la República, con los mismos estándares no solamente legales, sino con los mismos perfiles de los operadores y esperando pues los resultados que todos esperamos como mexicanos. No solamente acabar con este flagelo que es la corrupción, sino que la gente sepa y entienda que sí va a haber consecuencias hoy por cometer actos de corrupción y que no se quede también en el baúl de los recuerdos como ha ocurrido en los últimos años. ¿Nos podrías comentar, Ricardo, cuáles han sido los motivos por los cuales no se ha implementado este sistema anticorrupción? ¿Cuáles han sido los porqués? Si es el motivo es político, si el motivo va más allá. Recordemos que no nada más es una cuestión de carácter interno.
es una cuestión también de carácter internacional, porque tenemos como vecinos a países que tienen ya sistemas. ¿Nos puedes comentar esos dos puntos? Es una pregunta muy interesante porque en efecto nosotros formamos parte de acuerdos, tratados internacionales en los cuales nos obligamos a tener un organismo como el que hoy ya existe en nuestro país y lo tenemos que cumplir. Con independencia de ello también tenemos una obligación constitucional. La propia Constitución nos señala que tenemos que crear este Sistema Nacional Anticorrupción y tenemos términos para ello. Los términos son muy cercanos ya. En el mes de julio se tendrá que concluir la implementación a nivel nacional del Sistema Nacional y de los sistemas locales anticorrupción. Sin embargo, estamos lejos todavía de que eso ocurra porque la legislación local, el nombramiento de los operadores para empezar el Sistema Nacional, falta el nombramiento del secretario técnico del Comité Coordinador, que será en breve, en la próxima semana, el Comité de Participación Ciudadana, que también fue elegido, ya ha señalado que va a nombrar, ya hay una terna, va a nombrar a un secretario técnico. Falta el nombramiento de 18 magistrados de una tercera sección del Tribunal de Justicia Administrativa, que también ya envió el Ejecutivo una relación con los nombres de las personas que pueden ocupar estos lugares, que fue impugnada incluso por el Comité de Participación Ciudadana y que ahí es un tema pendiente. Y la figura más importante que por segunda ocasión se ha detenido es el nombramiento del fiscal anticorrupción. Hace un par de años se inscribieron 33 aspirantes, comparecieron ante el Senado de la República, muchos de ellos se volvieron a inscribir en este nuevo proceso que inició en los últimos meses del año 2016. Sin embargo, la ley no señala un término para el nombramiento del fiscal anticorrupción, a pesar de que la implementación de todo el sistema sí tiene una fecha fatal. Entonces, es evidente que se trata de una circunstancia de carácter político, porque la figura del fiscal anticorrupción, que es inédita en nuestro país, se espera mucho de esa figura. Se espera que ese fiscal anticorrupción sea un fiscal anticorrupción con un perfil específico, un perfil en el que no tenga ningún nexo político, que no tenga ningún nexo con ningún partido político y que además tenga una serie de características donde la ciudadanía se sienta con la confianza de que ese fiscal anticorrupción, en su calidad de Ministerio Público, en su calidad de representante social, realmente represente los intereses de la ciudadanía y no sea un cargo más, no sea una cuota partidista o el que reúna el mayor número de simpatías de un grupo político, sino que realmente los ciudadanos se sientan no solamente representados, sino que ese fiscal dé los resultados, la expectativa que se tiene de él esté del mismo tamaño que el reto que se le está otorgando. No se ha implementado por falta de voluntad política, no se ha implementado porque faltan acuerdos en el interior de la República, en cada uno de esos congresos locales. Falta más de la mitad del país para implementarlo y tenemos prácticamente mes y medio para hacerlo según el límite legal. Sin embargo, yo soy muy optimista. Yo estoy convencido de que el Senado de la República no va a dejar pasar la oportunidad de pasar a la historia como la legislatura que le legó al país el primer Sistema Nacional Anticorrupción y su implementación. Ni tampoco creo que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo dejen pasar esta oportunidad histórica de ser quien presentó esa iniciativa y que se concretó en un hecho, en el funcionamiento del sistema como tal. No creo que dejen pasar esa gran oportunidad histórica. Y también de igual forma, en los estados de la República, cada una de las legislaturas locales, no creo que dejen pasar esta oportunidad histórica, que además es un tema de supervivencia política y de supervivencia social, supervivencia política para ellos y de supervivencia social para los ciudadanos. Es decir, si no atacamos este mal de la corrupción, estamos poniendo en riesgo el futuro de todas las generaciones por venir. Nosotros de cierta edad y con las ganas de contribuir a resolver este serio problema, tenemos en las manos una enorme responsabilidad, no solamente por quienes nos han propuesto a esta posición. Como ustedes saben, a mí me propone la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y para mí no solamente es una enorme responsabilidad, es un reto sacar a flote
lo que sabemos y lo que nos han preparado en la universidad. ¿Por qué me han propuesto a mí? Porque la universidad ha visto en la posición que yo quisiera desempeñar para mi país, que tengo no solamente la capacitación para hacerlo, que tengo la intención para desarrollarlo, que puedo y que quiero, y que es un compromiso social no solamente del fiscal, sino de la comunidad entera. Vamos a abrir muchos canales de denuncia y me quiero ver cobijado por la propia ciudadanía, tener ese blindaje moral no solamente de la Universidad Nacional, sino de la ciudadanía entera, y que vean en mí un aliado y que no existe esa barrera entre las instituciones y la ciudadanía, sino que me vean como parte de ellos y que efectivamente voy a formar parte de una institución en caso de que el Senado de la República vea en mí la posibilidad, la viabilidad de ser el fiscal anticorrupción. A mí me llama mucho la atención el hecho de que estás propuesto por parte de nuestra máxima casa de estudios. Tienes, como lo comentamos al principio, una gran experiencia, no nada más académica, sino también como servidor público. Esto significa que Ricardo ha tenido y tiene toda esa plataforma como para poder y querer tener este cargo público que lo tienen otros países. Si nosotros recordamos históricamente, nuestro país en su momento fue punto de lanza de una serie de figuras que fueron ejemplo a seguir en toda América Latina. Nos estamos quedando rezagados. Si no implementamos en este momento esta figura que es la Comisión Nacional Anticorrupción, pues nos vamos a quedar atrás. Pero tú tienes la capacidad, tú tienes la intención, tú tienes el conocimiento para ser el titular de esta fiscalía, que aquí yo tengo las siguientes dudas. Para quienes nos están viendo, ¿cómo va a funcionar esta Comisión Nacional Anticorrupción? Tenemos a la PGR, tenemos las fiscalías especializadas en perseguir los delitos en contra de servidores públicos, tenemos los órganos internos de control, tenemos las contralorías generales de cada una de en los estados. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál sería el mecanismo y cuál sería la propuesta de tu parte para que se pudiera mejorar este sistema? Yo creo que tenemos que comenzar con una serie de modificaciones legislativas para que el sistema dé los mejores resultados. Yo hice 21 propuestas al Senado de la República legislativas, las cuales tienen la posibilidad de realizarse. La primera de ellas tiene que ver con el fuero constitucional. La Constitución de nuestro país no distingue entre géneros. Hoy la Constitución se basa en el principio por persona. En virtud de ello, no tiene por qué haber mexicanos de primera ni de segunda. El fuero constitucional debe desaparecer. Bajo ningún concepto, un servidor público, sea representante popular o no, puede tener beneficios por encima de la ley, por encima de los mexicanos cuando se comete un delito. Habrá que ver en qué casos, cuando son representantes populares en virtud de su ideología y de la expresión de sus ideas, tienen cierta protección legal, pero solamente en ese supuesto. En lo que ellos expresan. Solamente en ese supuesto, pero no para la comisión de delitos. Entonces, la primera es la revisión exhaustiva y puntual del fuero constitucional. Tenemos que fortalecer la cultura de la denuncia. La gente no denuncia porque sabe que no va a ocurrir nada. El sentimiento de impunidad que existe en todo el país hace que la gente no vaya a denunciar. Tenemos que fomentar que la gente denuncie y que además su denuncia tenga un efecto punitivo. Y si es justo, se le sancione. Si es correcto, se le sancione. Y si no, que se haga justicia. Si una persona es acusada de manera falsa, también que se demuestre la inocencia en virtud del principio de inocencia que hoy tenemos en nuestro país. Pero también lo denuncia porque tiene miedo a ¿Tiene la miedo? represalia. Entonces, ¿cómo puede contrarrestar esa parte? Dice, si yo denuncio, tiene temor a que le pueda pasar algo. ¿Ahí qué pasaría? Parte de esas propuestas, otra de ellas, tiene que ver con la creación de un sistema de recompensas y de protección a denunciantes. Porque esa pregunta que haces es muy interesante. No solamente la gente tiene miedo de denunciar cualquier delito. Imagínense ustedes enfrentarse, y así yo lo he mencionado en mis participaciones, enfrentarse al cártel más peligroso del país, que es el cártel de la corrupción. Ese cártel que tiene un gran poder económico y que tiene poder público.
Es un cártel muy poderoso. Entonces, enfrentarse al cártel y los subcárteles que hay por todas partes de la corrupción, por supuesto que causa temor. Se puede perder hasta la vida. Claro. Sin embargo, si se crea ese sistema de protección y de recompensa para aquellos que denuncien, y eso lo multiplicamos en todo el país, se va a inhibir esa conducta. Esa es otra de las propuestas. Otra de las propuestas es que tenemos que elevar el nivel salarial de los servidores públicos. No es posible que un servidor público encargado de la seguridad de nuestro país, Sí, policía, policía, un soldado, un marino, tengan salarios muy por debajo de la alta burocracia cuando ellos arriesgan la vida todos los días. Se tiene que fortalecer también los sistemas de seguridad social para esos mismos servidores públicos. Tenemos que hacer crecer la matrícula de jueces y de ministerios públicos, llevarlos hasta 21 jueces por cada 100,000 habitantes. Hoy es mínimo el número de jueces de ministerios públicos por cada 100,000 habitantes que tenemos en el país. Eso inhibe el acceso a la justicia y por ende la impunidad crece. Si nosotros entramos a una agencia del Ministerio Público, entramos a un juzgado, nos vamos a encontrar que el trabajo es impresionante. Así es. Entonces, las audiencias, por decir un ejemplo, si nosotros solicitamos como abogados una audiencia, la van pasando aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio, para una sola audiencia. Y esa audiencia puede ser la confesional, puede ser la testimonial, puede ser la pericial, y entonces el trabajo se va acumulando. ¿Cuántos asuntos lleva un ministerio público? ¿Cuántos asuntos se lleva en un juzgado? Y tratándose de corrupción, yo me imagino que va a ser mucho más grande. Es que precisamente tiene que ver con eso, mi querido Mario. El acceso a la justicia aquí en México, la Constitución dice que es gratuita, pronta y expedita. Sin embargo, no es ni pronta, ni expedita, ni gratuita. Y tenemos que modificar esa percepción de la justicia en nuestro país, como lo dice el texto constitucional. En ese mismo sentido, creo que los delitos que se relacionan hoy con hechos de corrupción deben de ser imprescriptibles, porque es muy cómodo para algunos servidores públicos y para algunos promotores de la corrupción desde la iniciativa privada, porque, insisto, también ellos son los que detonan los actos de corrupción. Se calcula que hay hasta un 5% de los presupuestos en la iniciativa privada para detonar actos de corrupción en el gobierno. Estoy pensando que se puedan hacer dentro del catálogo del Código Penal, no solamente que sean imprescriptibles, para que su administración no los siga cubriendo con el paso de los años y hasta que son descubiertos en la comisión de un delito que puede pasar 3, 4 años, pues inmediatamente su delito quedó sin investigación. No solamente debe ser imprescriptible, sino también estar dentro del catálogo de delitos graves, porque hoy nos encontramos, por ejemplo, con el supuesto de que un fraude cometido por un particular, según el monto, se convierte en delito grave. Pero el peculado por ninguna cantidad es delito grave y es cometido por un servidor público, obviamente. Qué grave. Entonces, hay una disparidad de tipos penales y de sanciones penales que deben de tener una homologación a nivel nacional a como dé lugar. Son 21 propuestas que se pueden ver en cualquier momento. Tengo una página que es ricardoperalta.mx. Ahí están publicadas estas propuestas, también ahí está mi comparecencia ante el Senado de la República, donde de manera muy detallada señalo cada una de ellas, pero independientemente de esas propuestas, yo creo que tenemos que sumar esfuerzos. La lucha anticorrupción, y le he llamado yo la gesta anticorrupción, debemos de participar todos, con el cambio de conducta del día a día, como si estuviéramos en una campaña de idiosincrasia. Porque permanente. Yo no estoy de acuerdo en que la corrupción puede ser vista como una cultura. Nos hemos acostumbrado a vivir en la corrupción, pues ahora nos tenemos que desacostumbrar y enseñarle a las nuevas generaciones que ser corrupto no solamente no es admirable, sino es detestable. Y con el ejemplo se empieza. Entonces, pues la corrupción es piramidal. Si los niños ven que en casa el padre de familia o la madre de familia o con quien vivan comete actos de corrupción, pues aprende a ser corrupto, al igual que cualquier delincuente. Nadie nace delincuente. Todo se aprende, lo bueno y lo malo. Terminar con el lema del que el que no tranza no avanza. Yo creo que no solamente terminar con ello, jamás volverlo a mencionar. Dejarlo, como decía hace rato, en el baúl de los malos recuerdos. Desaprender todo eso. Así es, y quitarnos de la mente de que para poder poner un negocio, para poder trascender en la vida,
el dinero no es lo más importante. Lo más importante es el prestigio. Se van a castigar a los gobernadores corruptos, porque tenemos una cantidad impresionante de gobernadores y exgobernadores, entre otros altos funcionarios, que se llevan el dinero, el presupuesto de todos nosotros, y que de una manera sencilla o salen del país, se quedan aquí, pero no pasa nada. ¿Qué pasaría en este caso, en tu caso? Otra de las propuestas que he hecho al Senado de la República es crear una unidad de prevención del lavado de dinero hacia la ruta de dónde está ese dinero. Porque de nada sirve detener a un líder de una organización criminal, que en este caso han sido exgobernadores. Tenemos el caso de Javier Duarte de Ochoa, que fue encontrado en Guatemala y que allá sigue y estamos esperando su extradición en su momento. Por supuesto que es importante detenerlo, pues es el líder de una organización criminal, acusado de ello hasta este momento. Habrá que acreditarlo ahora ante la institución jurisdiccional. Sin embargo, sí es importante, pero más importante es saber dónde están los recursos que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, que hasta el año 2015, son 55,000 millones de pesos más o menos. Y si sumamos las cantidades que han sido señaladas de los otros 7 exgobernadores, que también se encuentran en algunos casos con unas órdenes de aprehensión, la mayoría fugados, pues la cantidad es incalculable. Lo importante es dónde están esos recursos y la forma en la que lo debemos de reintegrar al erario, porque en efecto, como bien dices, no es dinero público, es dinero de los ciudadanos, es dinero de nosotros. Nosotros lo hemos aportado para la administración de esos organismos públicos. Lo necesitamos de regreso para que se reorienten a donde deben de estar. ¿En dónde deben de estar? Deben de estar primordialmente en la educación. Si algo le falta a nuestro país, es educación, es cultura, es ciencia, tecnología, arte, deporte. Tenemos que enaltecer que esas actividades sean las prioritarias en nuestro país. Esa es una forma de fortalecer la ciudadanía y fortalecer nuestra democracia. Cuando se entiende en nuestro país que esas actividades hacen crecer el alma nacional y que los presupuestos federales y locales deben de ser encausados primordialmente a la educación, nuestro país va a ser otro. Así es, Ricardo. Pues te deseamos todo el éxito del mundo en esta designación. Qué bueno, yo creo que la Facultad de Derecho ha puesto a los hombres en un hombre verdaderamente preparado. Consideramos que es lo que se requiere pues, para poder hacer frente a esta problemática, ¿no? Como bien dices, es un tema de asignación por partido, ¿no? Por cuota partidista, pues sería muy lamentable, ¿no? Así es. Sería una decepción y consideramos que tiene que salir desde la academia, ¿no? Desde la academia, tú que conoces bien los problemas del país, todo este tema que parece que no tiene fin, ¿verdad? Pero esperamos que pueda llegar esta designación y que puedas sacar adelante este país de este problema tan grave que tenemos y que tenemos que luchar día a día. Todos, la sociedad conjunta, los académicos y, pues bueno, toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido maestro. Te lo aprecio muchísimo. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Pues te agradecemos de igual manera que hayas compartido con nosotros este espacio. Y si nos podrías decirle al público que nos está viendo en este momento un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje hacia ellos y si hay esperanza para que este país pueda salir de esta situación tan grave? Muchas gracias, con todo gusto. Hoy la crisis más grave que tenemos en nuestro país es la crisis de líderes, la crisis de credibilidad. La única forma de regresarle a nuestro país esa credibilidad depende de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a creer de nueva cuenta. Y creyendo en nuestras instituciones, creyendo en nuestra Universidad Nacional, en los que tenemos la intención de sacar este país adelante y que lo creemos, que lo tenemos como parte de una misión y de una pasión por nuestro país, no solamente poniendo el logo de un símbolo patrio, sino hacemos ciudadanía cada vez que hacemos una acción en favor de nuestro país y del futuro de nuestras generaciones. Yo los invito a que se involucren en el conocimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que se den cuenta de lo importante
de cuidar nuestro prestigio nacional, porque de ahí depende también el futuro de todo el país. Muchísimas gracias por su atención.